Bien, habíamos visto el ejemplo 1 y vimos el teorema de Fubini, que dice que si f es Profe, continua, ¿sí? ¿Qué pasa? con respecto a los teoremas, Sí. básicamente los parciales no ingresarían, ¿no? No, en los parciales, en realidad lo que van son las interpretaciones, alguna justificación gráfica, pero demostraciones no. Por más que la hayamos visto, en los Perfecto, parciales no entran. Profe, perfecto. ¿Sí? y ya que estamos con el tema de los parciales, yo que entré, o sea, me enganché más tarde. ¿Hay alguna fecha ya para parciales, algo de eso? Bueno, entonces, después que vimos el teorema de Fubini, vimos un ejemplo, y ahora hay dos ejemplos más, pero yo voy a hacer el ejemplo 3, que me parece que es más interesante. A ver si nos sale. Uy, ¿qué dice el ejemplo 3? Dice evaluar y directamente tienen una integral doble sobre R, ya tienen la función ahí. Dice I por el seno de X por Y, diferencial de área, donde R, el rectángulo R, es el intervalo 1, 2 por el intervalo 0, pi. Bien. Dice solución 1, solución 2, porque en realidad nosotros podemos o hacer primero la variación en X y después en Y, o al revés, como el teorema de Fubini nos decía que se podía, porque cuando miramos la función, resulta que es la función seno, que es continua, la función X por Y también es continua, entonces composición de continuas es continua, producto con otra continua es continua, así que estamos bajo las hipótesis del teorema de Fubini. Puedo hacer cualquiera de las dos y me debería dar lo mismo, ¿sí? Entonces, acá el libro plantea hacer primero, fíjense que primero hacemos variar y después hacemos variar x. O sea, la integral entre 0 y pi, porque primero varía y, de la integral entre el 1 y el 2, de la función, diferencial x, diferencial y. Esto tienen que tener mucho cuidado con esto, con este orden, ¿sí? De acuerdo con lo que ponemos acá, tenemos que poner acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que hacer la variación, digo, la integral, esta que está ahí, entre el 1 y el 2, de y por el seno de x por y, diferencial x. Y la variable es x, la y es un número. ¿Está bien? La y es un número. O sea que si yo tengo que encontrar la integral entre el 1 y el 2 de y por el seno de x por y, diferencial x, el y es un número, lo dejo afuera, y ahora tengo que encontrar una primitiva del seno de x por y. La x es un número, y la primitiva del seno sabemos que es menos coseno. Pero si yo pongo solamente esto, no está bien, porque cuando hacemos la derivada me daría seno de x por y por la derivada de esto, porque es regla de la cadena. Y la derivada de esto que está ahí, si la x es la variable, me da y. Y yo no quiero que esté y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dividimos por y. O directamente no lo pongo, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué me ibas a decir alguien por ahí? No, nada de eso que Ah, dividir por ahí. claro, perfecto. Sí, o sea que está bien. Me queda menos coseno de x por y entre el 1 y el 2. Fíjense que acá, como para que uno no se confunda, pone quién es lo que varía entre el 1 y el 2. Entonces pone x igual a 1, x igual a 2. ¿Sí? Yo pongo directamente así, pero debo acordarme muy bien que la variación está en x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía tengo que integrar con respecto a y. La y es una constante. Bueno, o sea que a la x la tengo que reemplazar ahí, por el 1 y por el 2. O sea que me va a quedar la integral entre 0 y pi de menos coseno de la x la reemplazo por 2. Entonces 2 por y, a la x la reemplazo por el 2. 2 por y, menos, entonces me queda más, ¿sí? El coseno de la x la reemplazo por el 1. 1 por y.
o sea, directamente y. Me queda diferencial y. ¿Está bien? Bueno, y ahora hay que resolver esa integral. La integral del menos coseno de 2i es menos seno de 2i dividido 2. Más la integral del coseno de i es seno de i. Todo esto entre 0 y pi. Cuando hago el seno de 2pi, me da 0. Más el seno de pi, me da 0. Ahora tenemos que hacer menos y reemplazarlo por el 0. El seno del 0 es 0. El seno del 0 es 0. O sea, me da todo 0. ¿Sí? Y ahí terminaría el ejercicio. Lo que hace el libro es demostrar que se puede hacer también de la otra forma y debería dar lo mismo. Pero resulta que si uno lo hace con el otro orden, queda una integral horrible. ¿Por qué? Si primero pongo la variación de la x, ¿sí? Al revés de lo que habíamos hecho acá, la variación de x y la variación de y, yo tengo que resolver esta integral pensando que la y es una variable. Y tengo la y afuera y la y adentro del seno. Se recomplica hacer esta integral porque hay que usar, fíjense lo que hay que usar, partes. ¿Se acuerdan de la integración por partes? Se la tienen que acordar porque la van a usar de todas maneras algunas veces, así que se la tienen que acordar. Pero si podemos evitarla, mejor. O sea, fíjense cómo se complica nada más que con cambiar el orden de integración. O sea, esto no lo voy a hacer. Hago estas total, ya sé que me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Y de hecho, fíjense que si miramos las cosas que hizo este hombre en el libro, miren todo lo que le llevó, ¿no? ¿Y qué le da? 0. O sea, muchas veces tienen que prestar atención, porque en un examen, por ejemplo, les dan para resolver una integral así, iterada. Si ustedes empiezan a resolverla y ven que es sumamente complicado encontrar la primitiva, entonces desconfíen y cambien el orden de integración. Porque la idea en un parcial es hacer las cosas para que se puedan resolver, ¿no? Tienen un tiempo limitado, entonces siempre sospechen. Si le está quedando algo muy mal, sospechen y cambien el orden de integración. ¿Está bien? Bueno, después van a encontrar también otro ejemplo, el 4, que es el volumen del sólido, que termina siendo una integral doble. Y que hay por acá, hay una aclaración que está buena para tenerla en cuenta, como si fuera una propiedad, que si ustedes tienen que hacer una integral doble sobre una región rectangular, ¿no? Siempre estamos sobre regiones rectangulares. Y resulta que la función de integración se puede escribir como el producto de algo que depende de x con otra función que depende de y, o sea, como que las puedo separar bien claramente a todo lo que depende de x y a todo lo que depende de y, si las puedo separar, entonces la integral doble se puede hacer de esta forma. O sea, separarlas. Es la integral de todo con respecto a la x por la integral de todo lo que tiene que ver con la y. ¿Sí? Solamente si la función se puede escribir de esa manera, si no, no. Por ejemplo, la función de nuestro ejemplo acá no se podía. No se podía escribir porque tenía ahí algo que dependía de la x de este lado, pero también dependía de la y. Y de este lado de la y. O sea, no, era imposible escribirla como producto de una función que depende de x y una función que depende de y. O sea, acá no se podía hacer eso. Pero sí se puede, es mejor usar la propiedad. Por ejemplo, a ver, debe ser este ejemplo. Dice, si la región es rectangular y es 0 pi sobre 2, 0 pi sobre 2, y tenemos que resolver esta integral. Claro, ahí tenemos bien claramente un producto de una función que depende de x por una función que depende de y. Entonces, usando la propiedad, lo que hacemos es la integral. Ojo, hay que tener cuidado. La x, ¿dónde varía? Son justo iguales. Bueno, pero siempre tengan cuidado a eso, ¿no? La x donde varía, entonces hacen la integral de 0 a pi sobre 2 de la función que depende de x diferencial x por, y después hay que ver dónde varía y,
que no tiene por qué ser iguales, acá de casualidad son iguales, pero no importa, pueden ser diferentes. De 0 a pi sobre 2 en este caso igual, el coseno de i diferencial i. Entonces resuelven y son dos integrales de análisis matemático 1. ¿Sí? Y se resuelven. Si se puede separar, lo hacen. Si no se puede, obviamente que no.